Durante 6 semanas hemos estado mirando y mirando y mirando y mirando otra vez el texto del Evangelio de Marcos. Y temprano en este proceso te diste cuenta de cuán difícil es morar en una postura de observación sin correr hacia la aplicación. Y has experimentado el jalar de tu contexto contemporáneo, de tus preocupaciones actuales, mientras has intentado y has aprendido permanecer con el texto antiguo y con la audiencia original de ese texto. Estás aprendiendo a ver más profundo, por debajo de la superficie del texto, a morar con los detalles en vez de correr rápidamente a asuntos globales. Estás aprendiendo a permitir que el escritor bíblico hable por sí mismo, hable en su propia voz, sin que tú impongas en él palabras y léxicos y tonos e intereses de otros escritores bíblicos o aún extra bíblicos. Durante esta semana, y tal vez tú estás diciendo, por fin, vamos a virar, vamos a hacer la transición hacia la interpretación, la segunda fase del proceso del estudio bíblico inductivo. Y quisiera ofrecerles algunos consejos en preparación para esta nueva parte del proceso. En primer lugar, la interpretación no es aplicación. Esto significa que todavía debes mantener a cierta distancia los asuntos de tu contexto, de tu horizonte contemporáneo. Las preguntas, ¿qué significa este texto para mí o para nosotros o para la iglesia en general? Estas son preguntas pertinentes a la aplicación, a una fase posterior a donde estamos ahora. Esto quiere decir que cuando tú seleccionas tu pregunta y formulas tu pregunta interpretativa de enfoque, debes evitar formularla en la primera persona. Yo, nosotros, la iglesia. Vuelve a tus observaciones, tu observación detallada del pasaje y repasa las preguntas de observación que registraste en ese proceso. Una de esas, o tal vez dos relacionadas, formará la base de tu trabajo interpretativo. Segundo punto, segundo consejo relacionado con el primero, la eficacia de tu interpretación dependerá en gran manera en la selección de una buena pregunta de enfoque. Una pregunta bien seleccionada conducirá a una buena interpretación. Entonces, cuando estás seleccionando tu pregunta, revisando las preguntas suscitadas durante la observación, piensa, ¿cuál de estas preguntas me ayudará a entender el mensaje central de este pasaje? Y selecciona una pregunta que es importante, significativa, central al pasaje. No te distraigas con preguntas periféricas, por más interesantes que sean. Rabbit trails, como decimos en inglés. Deja a un lado esas cosas periféricas para que tu pregunta te ayude a entender lo central. Mantén lo central en la interpretación. Tercer consejo. No importa qué pregunta estás haciendo, qué clase de pregunta, de definiciones, de términos, de razones, etc. No importa qué tipo de pregunta es. Tu primer recurso
siempre será el contexto literario del pasaje. Vuelve a tu observación detallada y presta atención a tus observaciones sobre el contexto del pasaje. ¿Cuáles de esas observaciones tienen una conexión directa con la pregunta que has planteado? Repite estas observaciones como evidencia, como parte de la evidencia para tu pregunta. Y agrega cualquier nueva percepción has adquirido durante la observación del pasaje. Esto exige que empieces tu interpretación con las pautas y pistas provistas por el escritor bíblico, en nuestro caso, por Marcos. Busca información en el material marcano alrededor de tu pasaje que te dirige hacia una respuesta inicial a tu pregunta. Cuarto consejo. El proceso interpretativo es un proceso de recolectar evidencia de una variedad de fuentes y de pesar o evaluar esa evidencia para sacar conclusiones, lo que nosotros llamamos inferencias. Vamos a usar un formato de 2 columnas. En la primera columna, a mano izquierda de la hoja, vas a presentar toda la evidencia que descubres en relación con tu pregunta en los varios recursos, el contexto, el diccionario, el comentario, el atlas, lo que sea. Toda la evidencia que tú presentas debe tener una conexión directa con tu pregunta interpretativa. O sea, no presenta al azar datos sobre Marcos. No, presenta evidencia que tiene una conexión directa con tu pregunta. Y una vez que hayas presentado la evidencia en la primera columna, en la segunda vas a sacar inferencias basadas directamente en la evidencia presentada. O sea, hay 2 relaciones aquí. Primero, entre la pregunta interpretativa y la evidencia, una relación directa. Y la otra es entre la evidencia presentada y las inferencias sacadas, una relación directa. Todas las inferencias deben tener su base, su fundamento en la evidencia que has presentado. Perdón. Quinto consejo. Durante este proceso de la interpretación, vas a empezar a darte cuenta de la naturaleza orgánica y bidireccional, podríamos decir, de este proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras estás buscando evidencia para contestar tu pregunta, de repente vas a ver nuevos detalles en el texto, cosas que no viste en la primera o la segunda o la 10ª lectura. De repente vas a observar algo más. Y eso es típico, es normal, es natural. Este proceso es orgánico y bidireccional. Entonces, bendiciones en esta primera experiencia con la interpretación.